Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro comentario semanal de divisas en lo que vamos a ver lo que nos ha deparado el mercado esta semana. Un mercado que sigue estático, que sigue en cierta manera pues a la espera, pero también un poco convulso por los diferentes movimientos que han tenido lugar, sobre todo alrededor de la Fed, como vamos a ver, ¿no? Semana de rumores alrededor de la Fed principalmente. Esta semana pasada se han publicado las actas de la FOMC, del Comité de Gobierno de la Fed, y eso ha propiciado pues que se han disparado los rumores, ¿no? Porque ya vemos que hay una cierta división dentro del seno de la FOMC y no parece claro que la subida de tipos sea tan próxima como todo el mundo descontaba. Por lo tanto, hay una serie de movimientos que se han realizado en el mercado que se están viendo alterados debido a este cambio de escenario. Y es que los datos macro que vienen de Estados Unidos pues no acaban de ser del todo positivos, y los giros acontecidos en los últimos tiempos en los mercados, le hace pues el tema de China y otros, pues han hecho que la evolución económica no sea la esperada, y por lo tanto pues se siembran dudas delante de este cambio de escenario en cuanto a la valoración o los tipos de interés fijados por los bancos centrales, en este caso pues en el caso de la Fed, ¿no? Un caso muy especial debido a los intensos programas de QE que ha sufrido la economía norteamericana durante los últimos años, y que todo el mundo pues está esperando que esta medida transitoria, esta medida temporal, pues finalice para volver un poco, entre comillas, a la normalidad, ¿no? Que es lo que todo el mundo se pregunta: cómo la Fed va a ser capaz ahora de volver la normalidad a los mercados sin que se produzca pues un gran cataclismo. Esa es un poco la duda, y esa es la duda que está atenazando a los mercados durante las últimas semanas, incluso me atrevería a decir durante los últimos meses. Vamos a ver un poco el euro dólar, en el cual pues hemos notado ese cambio de tendencia, y del inicial debilitamiento del euro a principios de verano pues hemos pasado a un cierto fortalecimiento, ¿no? Más que un fortalecimiento del euro, insistimos siempre en que hay que ver siempre la parte débil, la parte fuerte del par, ¿no? Y en este sentido es un debilitamiento del dólar, ¿no? Esto nos propicia que nos sigamos acercando a zonas de resistencia, y bueno, pues se pone en evidencia ese debilitamiento del dólar con el tema, con toda la problemática esta de la subida de tipos. La libra dólar sigue en una zona neutral, igual que la semana anterior, no podemos dar novedades. Se ha visto un nuevo impulso de la libra en el corto plazo, pero en el largo plazo seguimos en una zona intermedia, en esta tierra de nadie, por la misma razón que el euro dólar, ¿no? Sabemos de la alta correlación de los dos pares, y por lo tanto pues es bastante lógico que los dos pares sigan la misma senda, y por lo tanto la senda ahora mismo es la de un dólar que está pues debilitándose, y de una libra y de un euro que están recuperando posiciones. Dólar yen, aburrimiento máximo. La verdad es que no hay comentarios esta semana. Hemos visto un rango de 80 puntos en toda la semana, y por lo tanto poco más que decir. Respecto al oro, lo vemos realizando un ataque a la resistencia, ahora ya resistencia de $1.170, apoyado por este dólar débil, pues ha empezado a remontar y ya está en 1156 si no recuerdo mal, es decir, se está acercando a esta zona de resistencia, recuperando posiciones, ¿no? Parece que los inversores se están posicionando ya de cara pues a esta ralentización que por lo menos económica, que por lo menos se intuye. Respecto al dólar australiano, dólar, pues seguimos con esa presión. La presión a la baja sigue. Dejamos este titular igual que la semana anterior, pero hemos de decir que esta semana hemos visto un rebote que anunciábamos, confirmado, pues y la verdad es que la reacción del par ha sido bastante potente. Sobre todo nos ha dado un rebote muy limpio y continuado durante toda la semana. A pesar de eso, seguimos estando en una clara tendencia bajista, hasta que no se produzca realmente pues una figura de agotamiento y un cambio de tendencia. Pero en estos momentos pues el dólar australiano, a pesar de que, insisto, esta semana ha efectuado ha tenido una importante revalorización, sigue siendo bajista en el largo plazo. Vamos a ver también el activo de la semana, que esta semana nos hemos centrado en el petróleo, ¿no? Un petróleo que va un poco contra pronóstico. Hace 2 meses teníamos a los más pesimistas dándonos un precio de $20 por barril. Pues bueno, esta semana ha superado los $50 por barril con cierta facilidad, y está recuperando niveles importantes, como vamos a ver.
Bueno, pues vamos a iniciar nuestro comentario semanal como siempre con el eurodólar. Ya los que nos seguís pues sabéis que desde finales del verano hemos efectuado unas pequeñas modificaciones en el comentario semanal. Vamos a ver ahora todas las divisas, digamos, que con las que trabajamos en el corto plazo, y luego veremos esas mismas divisas en el largo plazo, y veremos también el oro y el activo de la semana. Podéis también deducir y ver que bueno, estamos efectuando un cambio de plataforma, por lo tanto pues habrá algunos activos o el largo plazo lo veremos en una plataforma, en cambio el corto lo veremos en otra, ¿no? Estamos migrando todas nuestras aplicaciones y todos nuestros instrumentos y objetos que utilizamos pues a la nueva plataforma, que es esta que veis aquí, que bueno, es una plataforma MetaTrader 4. Como podéis ver, como novedad esta semana que ya hemos publicado en Twitter, pues bueno, indicaros que nuestro indicador de volumen proporcional medio, que es una adaptación del indicador de Blay 5 en ProReal Time, nosotros lo tenemos ya incorporado en nuestra plataforma MetaTrader, pues ha sufrido una evolución y le hemos puesto ya con la presentación final, con los colores diferentes en función de la vela, si es bajista o alcista de la vela de volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis información sobre cómo funciona esta adaptación, porque no es exactamente igual que el indicador que utiliza Blay, ya que nosotros lo hemos adaptado para el mercado Forex. Pues podéis ver información como siempre en forexperiences.com. El resto de indicadores, pues bueno, ya sabéis que son más o menos con los indicadores que trabajamos. No sé si lo hemos comentado algún día con más detalle, pero bueno, tenemos aquí el MACD y tenemos aquí el ADX con su DMI correspondiente. Al final se trata de trabajar con un indicador que te dé intensidad y con un indicador que te dé dirección del movimiento, ¿no? Aparte nosotros tenemos pues el apoyo del volumen relativo, que nos gusta más que el absoluto, y lo tenemos pues como referencia. Bueno, después de esta introducción vamos a ver ya ahora sí pues qué nos ha deparado la semana, ¿no? Con un eurodólar pues que hemos visto después del empujón del arreón de las NFP, vimos como prácticamente el par volvía otra vez a su punto de inicio, prácticamente iniciamos la semana en esta zona, ¿no? Una semana que nos ha deparado una zona de mínimos pues vamos a ver, pongamos aquí esto que nos irá bastante mejor. ¿Vale? Nos ha deparado pues una zona de mínimos que fue donde iniciamos semana en niveles de prácticamente pues 11.84, y hemos finalizado la semana pues en niveles de 11.13, ¿vale? Es decir, pues bueno, unos 200 puntos de subida, de impulso, ¿no? Un impulso que se ha producido de una forma, hay que decirlo, bastante nítida, bastante buena, bastante bien definida, con una zona clara de resistencia en el pico que nos marcó, perdón, exactamente, ligeramente por debajo el pico que nos marcó, pues ves aquí la zona de las NFP de la semana anterior. Primero marcamos un máximo, luego nos volvió a testear esa zona y necesitó de más acumulación para al final acabar rompiendo esta zona y situarnos pues en zonas ya de máximos de 1.1358. Respecto al volumen, pues bueno, vemos además que se trata de una semana en las que hemos tenido pues altas concentraciones de volumen, como nos tiene acostumbrados. A destacar, importante, pues la apertura europea que se realizó el viernes. El viernes fue una apertura europea bastante interesante, en la cual pues el euro, la verdad es que nos propulsó el euro de 1.1280 a prácticamente pues 1.1380, es decir, se comió 100 pips en una sesión. ¿Vale? Esto es lo que más o menos en el corto plazo podemos destacar del euro dólar. Si ahora nos vamos a la libra dólar, pues bueno, a la libra dólar vemos una estructura bastante semejante, como siempre nos tiene acostumbrados, ¿vale? También rebotó en la zona del NFP y se produjo un impulso alcista con una tendencia también bastante clara. Aquí pues bueno, vimos aquí como en esta zona seguramente podemos comprobar luego el día 8, 12.30, bueno, podríamos tener, creo que es posible que tuviéramos, vamos a comprobarlo, creo que es posible que tuviéramos alguna noticia. Día 8, vale,
Efectivamente, es verdad, había reunión del Banco Central, ¿vale? Aquí tenemos la reunión del Banco Central. Al cambiar de plataforma, pues la verdad, estamos un poco aún testeando algunas cosas y no hemos puesto pues lo que nos gusta poner siempre, que es la referencia de la noticia que provoca cada movimiento de estos violentos, ¿no? Bueno, pues tema de tipos de interés, ¿vale? No se varían los tipos, pero bueno, pues hay una cierta siempre oscilación en función de las declaraciones, ruedas de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver cómo pues el par nos ha marcado una zona de máximos clara en 1.5376 en esta zona de techo, y veremos a ver cómo evoluciona esta semana que vamos a iniciar. A destacar, pues bueno, una alta concentración aquí de volumen, un volumen también aquí relativo importante, por lo tanto parece que entró bastante papel en esta zona 953.76 y yo casi diría que entró pues para contener este avance, por lo tanto es una resistencia que deberemos pues superar en este inicio de sesión semanal. Ahora vamos con el dólar yen, que la verdad, pues bueno, lo tenemos aquí y hablaremos de él porque hablamos de él cada semana, pero no os voy a dar más comentarios porque lo veis claramente, ¿no? Es decir, tenemos las NFP Busa del año, de la sesión anterior aquí marcadas, y la verdad es que durante toda la semana pues poco juego nos ha dado el dólar yen, por lo tanto no os vamos a comentar nada porque sabemos que es un par que nos tiene acostumbrados a largas temporadas de letargo, de las cuales se acostumbra a despertar de una forma bastante violenta, como veremos luego en el largo plazo, ¿vale? Pero en el corto plazo la verdad es que pues bueno, nos puede tener aquí 3 meses, la verdad, en un rango de 60-80 puntos que es difícilmente operable, al menos para nosotros. Vamos con el par que yo diría es el par de la semana, porque es un par que nos ha dado un excelente movimiento, mucho más limpio por ejemplo que el movimiento de euro dólar, ¿vale? Y el movimiento de libra dólar, porque aquí pues bueno, nos hubiera causado alguna dificultad con nuestros criterios de salida, ¿vale? En función de si trabajamos con medias en un sistema tendencial, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver cómo hay un movimiento muy bueno, un movimiento de inicio de semana prácticamente de cruce de medias de rotura, y un movimiento que respeta en todo momento su directriz principal, que es la media de 200 periodos, y por lo tanto un excelente movimiento que pues nos podría permitir haber abierto prácticamente posición a principios de semana y prácticamente pues no haberla ni cerrado hasta finales, ¿vale? Es un movimiento muy interesante, al cual pues puede ser que tenga continuidad, porque según podemos ver aquí, pues bueno, fijaos que los volúmenes relativos ¿no? están entrando prácticamente apoyando el ascenso del movimiento, no en las zonas digamos de techo, no en las zonas de retroceso. Podemos ver aquí cómo ha entrado el volumen importante que entró el viernes, entró precisamente en el ascenso, por lo tanto pues bueno, haciendo una pequeña deducción podríamos ver cómo es un movimiento alcista, y por lo tanto podríamos esperar que este movimiento siguiera. Además no ha habido un retroceso, sino que simplemente ha habido un rango lateral, por lo tanto si hay una acumulación, una entrada nueva de papel aquí, podríamos ver nuevas subidas a principio de esta semana. Vamos a ver un poco ahora mismo, vamos a cambiar, vamos a ver, os pondremos el oro, ¿vale? Que es el otro activo que seguimos. Vamos a ver el oro en este corto plazo. Pues bueno, vamos a ver aquí, tenemos esta semana como el oro nos ha roto la media exponencial de 800 periodos, una media muy importante, con una importante subida al principio de la semana, y a partir de ahí pues bueno, tampoco ha habido un exceso de rango en la negociación, pero lo que sí destacamos es que bueno, parece que hay una tendencia clara a recuperar posiciones, una tendencia clara a seguir escalando con este objetivo claro, que es los 1170 dólares, que es la resistencia que nos da el nivel anterior de soporte que fue roto en el largo plazo pues recientemente. Vamos a ver ahora un poco los gráficos de largo plazo. Euro dólar, pues bueno, euro dólar, vemos aquí en el gráfico semanal cómo nos está creando una figura de cuña, una interesante figura de cuña, en la cual pues bueno, esta semana hemos visto un ascenso notable, aunque pues sigue estando en zona digamos de rango en el largo plazo, entre comillas, ¿no? Veremos qué solución se le da a esta figura de cuña, pero
con un ascenso claro y con una tendencia alcista clara, aunque vemos que ostensiblemente hemos rebajado el momento, ¿no? el momentum de este movimiento, y eso hace pues que no haya sido capaz de romper seguramente hacia zonas superiores. La debilidad del dólar se ha acentuado a partir de prácticamente la segunda quincena de agosto, por lo tanto la tenemos que ver en esta zona de aquí, ¿no? Todo lo demás pues bueno, fue un cierto rebote técnico que vino dado por la potente bajada del euro desde prácticamente niveles, bueno, desde junio del 2014, pero bueno, acentuada prácticamente en este año, ¿no? La segunda quincena segunda parte de este año. Como podemos ver aquí, se está bajada de aquí, ¿vale? Pero bueno, podemos ver aquí como hemos ido descendiendo desde niveles de 1.36 del año 2014, que en el largo plazo es el movimiento que debemos vigilar, ¿no? Bueno, pues en este sentido podemos ver aquí, por ejemplo, podríamos prolongar de nuevo el FIBO hasta aquí, que nos daría quizás una visión más ajustada. Vale, y podríamos ver exactamente pues bueno, los niveles FIBO para ver los retrocesos de toda la extensión del movimiento. Nos está generando una clara figura de cuña que ya ha confirmado el nivel superior en 3-4 ocasiones, y tenemos esta línea de tendencia alcista por la parte inferior. Esto acentuado, pues acentuado sobre todo en esta zona por la relativa debilidad del dólar. Por lo tanto, pues bueno, vemos una ralentización en el fortalecimiento del dólar que ha hecho pues que a partir de julio de 2015 veamos este rebote, ¿vale? Y que entremos en esta zona de rango que va a tener salida, va a tener la salida en función de sobre todo la decisión sobre tipos de la Fed. Vamos con la libra dólar. La libra dólar ya hemos comentado que estaba en una zona neutral. Vemos aquí como bueno, este movimiento histórico de la libra dólar de largo plazo, este rebote en zonas inferiores a 1.50, y vemos aquí como el par pues haya en una zona lateral de forma homónima al euro dólar, pues en una zona aquí aguantando, esperando a un poco que se aclare, que pase un poco la tormenta y se aclare un poco el escenario relativo a la moneda norteamericana y a sus tipos de interés. Vamos con el dólar yen. Aquí bueno, podemos aprovechar un poco la inanición, la inactividad del par para ver cómo esto no es algo inhabitual. Es decir, si nosotros vemos el largo plazo, podemos ver cómo esta zona, que es la que tenemos aquí, que es la zona donde nos dan los rangos muy estrechos de 80 puntitos prácticamente, pues es una pauta que se ha repetido con bastante asiduidad en el dólar yen, ¿vale? Que es lo que comentábamos, es un par muy acostumbrado a veces a tener estas zonas en donde no hay apenas actividad y parece que no valga la pena estar invertido aquí, ¿no? Y es evidente que no vale la pena estar invertido en esos momentos, pero hay que tener mucha atención, porque fijaos que normalmente el dólar yen cuando sale de estas zonas acostumbra hacerlo con una tendencia muy clara y muy nítida. Por lo tanto, en el momento en que se produzca una confirmación o un cambio en los tipos de interés, es evidente que el yen es una moneda débil en estos momentos. Si lo contrastamos con una moneda fuerte en la que se va a convertir en el momento en que suban tipos, pues seguramente esta resistencia de 125 yenes va a ser pulverizada al instante. Mientras no se produzca esto, tenemos una moneda débil como es el yen contra otra moneda relativamente débil como es el dólar, ya que no se está produciendo lo que se esperaba, que es la subida de tipos, y por lo tanto veremos este desarrollo de rango lateral. Insistimos, no hay que estar metido, no hay que estar, creo yo, dentro del dólar yen, pero hay que seguirlo muy de cerca, y hay que seguir muy de cerca pues las noticias y los sucesos macro, porque cuando sale de estas zonas acostumbra a ser un par que nos da recorridos muy interesantes. Pues vamos a acabar con el dólar australiano en el largo plazo. Lo que hablábamos, ¿no? Semana importante, con una importante subida, es verdad, que nos ha llegado a tocar, pues bueno, este nivel FIBO de aquí, ¿vale? Ha llegado a tocar casi exactamente el nivel FIBO, pero nosotros seguimos viendo pronóstico bajista largo, y es evidente, ¿no? Por mucho que hayamos tenido una subida que no se haya dado desde prácticamente una semana tan buena, pues igual desde hace más de un año,
pero a pesar de eso seguimos siendo bajistas en el par, ¿no? Tenemos el pronóstico claramente bajista. Otra cosa es que podamos ver una cierta prolongación de este movimiento de rebote, pero por ahora no hay indicios que nos hagan pensar en que en el largo plazo se va a producir un cambio de tendencia. Aún así, evidentemente, con una caída tan importante como esta, pues es perfectamente comprensible que podamos ver aún alguna alza que otra. Pero bueno, creo complicado cambiar un poco esta dinámica. Como mínimo tendríamos que ver alguna otra caída, y veríamos si esta caída pues llega a zonas inferiores al nivel de 0,6932, este mínimo histórico mínimo de pues 6 años, ¿vale? Y si no llega por debajo de este mínimo, sí que podríamos ya empezar a hablar de un cierto rebote, una cierta rotura o finalización de esta tendencia bajista que podemos ver aquí. Vamos un poco a comentar, bueno, como añadido, vamos a ver un poco también, ya que hablamos tanto de la debilidad del dólar, pues vamos a ver un poco el US dólar, no el index dólar, ¿vale? Y el index dólar lo podemos ver aquí, podemos ver cómo, pues bueno, es una debilidad relativa. Lo que está pasando es que realmente se está manteniendo prácticamente en rango, y eso es lo que está haciendo que la mayoría de mercados pues sigan metidos en el rango que hemos podido ver, ¿no? Y vamos un poco con el activo de la semana, que es el petróleo, ¿vale? ¿Por qué el petróleo? Bueno, pues vamos a ver primero el petróleo a largo plazo, y luego veremos el petróleo pues a más corto plazo. Vamos a ver si... Exacto, ya tenemos aquí el gráfico. ¿Por qué hemos escogido el petróleo? Bueno, pues una razón muy simple, ¿no? Hemos escogido el petróleo por esto. Porque creemos que durante estas semanas está en un precio bastante crucial y bastante importante. Podemos ver aquí, como nosotros hemos trazado esta línea que está apoyada en un máximo de 2002, con inicio más allá del año 2000, por lo tanto es una línea histórica muy potente, ¿vale? Tenemos este mínimo aquí, vaya, no me ha salido una línea muy recta que digamos. Vamos a ver si la podemos arreglar. Vale. Vale, esto sería esta zona de aquí. No hemos llegado a esta zona de aquí, por lo tanto tenemos este mínimo por aquí que está protegiendo posibles caídas que pudieran haber, ¿vale? Antes de llegar a esta zona de aquí, que es el mínimo cacareado por algunos, el mínimo tan anunciado por algunos de $20, que lo veo yo pues no complicado sino lo siguiente, ¿vale? Y hemos visto como aquí nos ha efectuado pues una figura de doble suelo, y a partir de aquí vemos cómo está realizando, lo veremos más en el corto, pues una proyección hacia arriba. Por lo tanto vemos que está en una línea que se inicia en el 98, en noviembre del 98, una línea de tendencia alcista. Por lo tanto yo creo que podíamos ver el petróleo como rebota, pues como mínimo hasta estos niveles de aquí, ¿no? Vale, más o menos aproximadamente podríamos ver un rebote hasta estos niveles de aquí, que serían aproximadamente unos 60 y algo, creo, dólares aproximadamente, ¿vale? Porque estos son 50, 62 dólares, bueno, unos 60 dólares por barril, ¿no? Podíamos ver el dólar y el petróleo a 60 dólares por barril con una cierta facilidad. Más allá de esta zona, pues bueno, tenemos aquí una importantísima zona en los 75 también, ¿vale? Que históricamente pues también tiene su qué, ¿no? Tiene su gracia. Por lo tanto, entre, bueno, la horquilla actual entre 50 y 60 dólares por barril, digamos que tiene una alta probabilidad de que efectúe este recorrido por este movimiento que hemos visto aquí de doble suelo. A partir de los 60 y algo dólares por barril hasta los 75, pues bueno, es un recorrido también probable, pero con menor probabilidad que la anterior, ¿no? Evidentemente. Y bueno, a partir de los 75 ya sería una reacción ya de cierta consideración. Vemos aquí también una media largo recorrido que es de 800 periodos, que si hacemos la proyección que podría estar por aquí, pues nos daría también estos niveles de unos 60 dólares, que para mí técnicamente pues podrían ser unos niveles bastante lógicos a un medio plazo. Esto
respecto al largo plazo. ¿Qué podemos ver en el corto plazo? Pues lo que os comentaba, ¿no? En el corto plazo lo que podemos ver es esta línea aquí, que es la del 98, ¿vale? La que hemos visto antes. Y en el corto plazo, pues bueno, podemos ver cómo la tendencia, creo yo que por ahora está clara, ¿no? La tendencia alcista, y por lo tanto vemos que este impulso que nos ha llevado hasta los 50, pues bueno, por ahora digamos que puede seguir. Aquí quizás nos ha fallado un poquito porque es un impulso un poco más débil, pero bueno, podemos ver aquí el apoyo claramente, y es más, aquí podemos ver cómo, ¿no?, está entrando volumen precisamente en la zona donde está pues subiendo, ¿no? De la misma forma que aquí, ¿no?, que entra volumen en el momento en que sube. Por lo tanto, bueno, vemos el petróleo en el largo plazo nos ha hecho una figura de rebote con un doble suelo, y vemos además en el corto plazo como esa figura se ve confirmada por una tendencia que parece por ahora que, bueno, pues es bastante sólida y ha sido sólida durante esta semana. No quiere decir que no podamos ver ciertos retrocesos, pero realmente es bastante probable pues un nivel de $60, como hemos comentado, desde el punto de vista técnico. Y bueno, vamos a acabar un poco la semana viendo como es prácticamente segunda semana de mes, pues vamos a ver un poco las noticias macro que tenemos esta semana, que serán noticias realmente interesantes, ya que el mercado está muy atento a estas noticias macro durante estos días, ¿no? Atención a mañana, porque mañana es festivo aquí, pero podemos ver cómo habrá diferentes declaraciones de miembros de la FOMC, el Comité de Gobierno de la Fed. Por lo tanto, atentos a esto, porque bueno, seguirán hablando y les preguntarán seguramente sobre las posibles subidas de tipos antes de final de año, que es la pregunta del millón en estos momentos y es lo que el mercado quiere saber. Respecto al martes, pues bueno, tenemos datos australianos, sobre todo el sentimiento ZW alemán, ¿vale? El ZW, que sí que es un dato que va a marcar un poco la jornada en la zona euro. El miércoles tenemos tasas de desempleo e indicadores económicos importantes en el Reino Unido, datos de ventas al detalle al por menor en Estados Unidos, y el jueves es el día fuerte, como siempre, con los datos datos de empleo y tasa de desempleo en Australia. Pero atención, los que tengáis, eso siempre os lo digo, pero no está de más recordarlo, los que tengáis o operéis estos pares como el dólar australiano, atención, porque lo que tenéis que hacer, o lo que hay que hacer, es antes de irse a dormir el miércoles, mirar el calendario, porque a las 2 de la mañana tenéis estas noticias. Por lo tanto, si hay posiciones abiertas en estos pares, muchísimo cuidado con esto, porque el día siguiente os podéis levantar con una sorpresa, agradable o desagradable, pero las sorpresas ya sabéis que en el trading mejor evitarlas. Después ya al mediodía pues tenemos los datos de desempleo en Estados Unidos, y sobre todo el manufacturero de Filadelfia, que es un índice de referencia sobre el que creo que los mercados estarán muy atentos, dado que las últimas noticias macro en Estados Unidos no han sido muy buenas. La NFP de la semana pasada no fue buena, y por lo tanto los ojos estarán puestos en los datos de desempleo y el manufacturero de Filadelfia, para ver si esto es una tendencia que se confirma y por lo tanto a la economía americana se ve un poco frenada, o si pues ha sido algo puntual y precisamente pues hay noticias positivas en ese sentido. De la misma forma, el viernes pues tendremos datos también de sentimiento del consumidor, que son datos importantes siempre para los norteamericanos, a las 4 de la tarde. Pues bueno, eso ha sido un poco todo esta semana. Hemos efectuado una visión un poco general del mercado. Espero que os haya gustado y nos vemos en forexperiences.com. Un saludo.